Buenas tardes, estimados. Espero se encuentren bien. Esta hora vamos a compartir algunos puntos importantes sobre los temas que hemos venido desarrollando. Como ustedes recordarán, hemos estado hablando sobre la literatura deuterocanónica, libros que fueron escritos en su mayoría los que nosotros conocemos, o por lo menos los que hemos tenido hasta este momento el contacto, han sido aquella literatura que fue escrita en el periodo intertestamentario. Hemos conocido y hemos ya abordado libros como Macabeos, como otros también que ustedes han trabajado, ¿verdad?, que son parte de esta categoría literaria. Sin embargo, podemos saber también ya a estas alturas que dentro de esta misma literatura se encuentra una clasificación secundaria, por decirlo, es decir, estos libros deuterocanónicos contienen, algunos de ellos, mensajes apocalípticos, algunos son de género narrativo y otros también son de corte sapiencial. Por lo que esta semana, ¿verdad?, quiero tomarme el tiempo para hablar precisamente sobre ellos, la literatura sapiencial. Los escritos o ketubim que nosotros conocemos, ¿verdad?, son parte de la literatura judía y que se encuentran en la Tanakh. La Tanakh está compuesta por la Torá, los Nevi'im, que son los libros proféticos, y los ketubim, que son los libros de sabiduría. Ahora, esta sabiduría o este tipo de literatura, este género, ¿verdad?, como se llama también los libros de la sapienza, la literatura de sabiduría o sapiencial dentro del contexto judío, surge precisamente en esta diversidad, ¿verdad?, cuando se da la literatura apocalíptica, la literatura extracanónica, como hemos estado revisando en este ciclo, ¿verdad?, pero también, ¿verdad?, es ahí donde se da este nuevo género, es decir, en el periodo intertestamentario confluyen diferentes géneros literarios, unos que han quedado reconocidos en el canon, otros que son extracanónicos y otros que llamamos en este caso deuterocanónicos, ¿verdad?, como son los que estamos revisando en estas clases. Voy acá a comenzar a hablar sobre los ketubim, es decir, aquellos escritos que son de corte de la sabiduría judía o sapienciales de manera general, ¿verdad? Es decir, no vamos a hablar solo los que forman parte de la Tanakh o del Nuevo Testamento que hoy nosotros compartimos, sino que de manera general. Como bien dice acá, los libros sapienciales, además de esta denominación, dice que responde a su contenido fundamental, se designan también con el título de didácticos, en intención a la finalidad que persiguen en ellos los sabios de Israel, que es la de instruir a los israelitas sobre el modo de vivir en un ambiente nuevo a la luz de la ley. ¿Qué encontramos acá? Precisamente, como ya hemos hablado, sobre la helenización, ¿verdad?, que venía dándose en este momento de la historia. Ante esa situación, los judíos tienen que tomar medidas, estrategias de cómo mantener su identidad. Lo vimos con la familia de Judas Macabeo, lo hemos visto cómo ellos van tratando de retener su identidad, de resguardarla, de guardar el sacerdocio y cuantas cosas que tienen que ver con sus prácticas. En ese afán, igualmente surge esta literatura sapiencial. Como bien dice aquí, es una literatura con una intención didáctica que persiguen, dicen los sabios de Israel, para instruir a los israelitas sobre cómo vivir en un ambiente nuevo a la luz de la ley. Es decir, buscan, ¿verdad?, orientar a la gente que está en el exilio, a ese pueblo que se ha quedado ahí,
unos que están en el mismo proceso de regresar, porque como ya ustedes ya leyeron, ¿verdad? Y se dieron cuenta que después de los 50 años se da el decreto para que ellos puedan regresar a la tierra de Palestina. Sin embargo, no todos regresan. Esta diáspora, ¿verdad?, que se queda ahí como extranjera, ya residiendo, unos en Siria, otros al sur, en Alejandría, en Elefantina y en otros lugares, ¿verdad?, necesitan resguardar su identidad. Si bien es cierto, hay mucha asimilación, es decir, ese contacto que los judíos tienen con las diferentes culturas, a los pueblos a los cuales ellos han sido llevados, la van asimilando, van tomando elementos que forman parte de esas culturas, pero también hay otros que ellos quieren resguardar su identidad como pueblo de Dios, como la nación escogida, como el pueblo de Israel. Ahora, ¿de qué manera lo van a hacer? A través de la ley. Entonces, la literatura sapiencial surge como esa forma, como esa estrategia de instruir cómo los judíos tienen que vivir en este ambiente, cómo tienen que guardar la ley ahora que ya no están en la tierra de la ley, cómo pueden vivir a la luz de la Torá cuando están teniendo contacto con la filosofía griega, con el mazdeísmo de la cultura persa y otras corrientes que se van formando, ¿verdad?, alrededor de ellos. Israel, dice acá, como todos los pueblos, observó e intentó penetrar la naturaleza de las cosas con el fin de ordenarlas a su provecho. Eso fue en un principio la sabiduría, la facultad de distinguir lo útil de lo nocivo, lo bueno de lo malo. De manera general así se entendía. Cuando hablamos de literatura sapiencial también tenemos que saber que no es un género exclusivo del pueblo de Israel. Es decir, este género ya se conocía por otros pueblos que circundaban con ellos. Los griegos ya tenían, ¿verdad?, a través de la filosofía también literatura con carácter sapiencial. Los medos, los babilonios tenían este tipo de literatura. Ahora ellos retoman el género como bien lo hicieron con otros, ¿verdad? Y van a tratar de ordenar esta didáctica y traer a través de la sabiduría la facultad de distinguir, dice, lo útil de lo nocivo y lo bueno de lo malo. Los hebreos la expresan muy pronto, dice, en adagios y enigmas que se fueron transmitiendo de generación en generación, tales como el Apólogo de Jotán, que se presenta, dice, una de las composiciones nómicas más antiguas de la poesía hebrea. Es decir, los primeros escritos, ¿verdad?, que tenemos de este corte se encuentran en otros libros que forman parte de la Torá. Es decir, ya había, ¿verdad?, ese acercamiento como en forma de dichos, de adagios, de enigmas. Ya habían frases cortas que tenían ese estilo. En la medida que se va conociendo, que se van acercando con esa literatura, ¿verdad?, ellos van también tomando y perfeccionando este tipo de escritura. Recordemos que, por ejemplo, la colonia que se encuentra en Alejandría es una colonia muy erudita, ¿verdad? Personas que tienen esa oportunidad de encontrarse en el centro académico del mundo de ese momento. Entonces, tienen la facilidad de conocer, se les hace accesible este nuevo conocimiento y poder irse perfeccionando, puliendo en este género. También encontramos algunas adivinanzas, ¿verdad? Y también encontramos la literatura sapiencial en forma de proverbio. Creo que el proverbio es con lo que más nosotros estamos familiarizados por el canon que poseemos del Antiguo Testamento, ¿verdad? La literatura sapiencial, que es el libro de Proverbios, el libro de los Salmos, ¿verdad?, Cantares y otros libros ahí. Entonces, junto a estos
hay otra literatura, ¿verdad? También que hoy nosotros conocemos como deuterocanónica, que formó parte de, de esta diversidad, que no está formando parte del canon que nosotros conocemos, pero sí, ¿verdad? Es parte de la literatura que circulaba en estos tiempos entre ellos. El acervo sapiencial, dice, de Israel obtuvo su más poderoso impulso con Salomón, cuya sabiduría, dice, fue mayor que la de todos los hijos de Oriente y que toda la sabiduría de Egipto. Eso es lo que nos cuenta, ¿verdad? La Biblia o el Antiguo Testamento. El rey sabio organizó su corte al estilo de las cortes extranjeras, llamándola a ella varones inteligentes que como en ella formaron la clase social de los sabios. En Israel estos sabios formaron una clase social dirigente junto a los sacerdotes y profetas, viniendo a ser como ellos los hombres de Dios, con una misión peculiar que tenían de llevar el consejo. Ellos son los que comunican, al igual que los profetas, y van a hablar sobre la experiencia y la deducción de la razón. Esa es la intención de ser de esta literatura. El libro de Reyes, el primer libro de Reyes, nos cuenta que Salomón, ¿verdad?, fue uno de los grandes sabios y que él escribe. Es decir, parece que ya en el tiempo que Israel está por tanto el reino del norte como del sur ser llevados cautivos, ya hay ese acercamiento con estas culturas que tenían este género y no es desconocido para Israel. Más adelante será precisamente en el tiempo del exilio cuando estas tradiciones, esos fragmentos de escritos, tanto de Salomón como de muchos otros, van a ser coleccionados y van a ser formados en un solo compendio que se va a llamar así, los Ketubim, que van a formar parte del canon hebreo. Sin embargo, como les decía, también, ¿verdad?, hay literatura sapiencial que quedó en lo que hoy nosotros conocemos como literatura deuterocanónica. Este contacto, dice, de los sabios con los sacerdotes y los profetas fue penetrando cada vez más su sabiduría de las doctrinas religiosas tradicionales de Israel y fue, por así decirlo, sacralizando su ciencia. La sabiduría hasta ese momento no tenía ese contexto, es decir, de ser una sabiduría que fuera relacionada con la divinidad, con lo santo. Pero es en la medida que estos sabios que formaban parte de la corte, ¿verdad?, tuvieron el acceso también de compartir con los sacerdotes, que eran pues personas que se movían también en ese ambiente, en ese nivel de la corte del rey, van a ir haciendo esa relación, esa conexión de la liturgia, del templo, de la ley, con sus escritos, tomando en cuenta que Israel es un pueblo de religión, de fe, y que ésta nunca se vio como algo separado del Estado. Desde que David instala el reino, ¿verdad?, en Jerusalén, que hace su capital, y toma la decisión de llevar el arca a la ciudad capital, precisamente se hace esa anexión entre lo que es el Estado, la política y la religión. Entonces no era pues de extrañar que estos sabios de igual manera, ¿verdad?, tuvieran ese acercamiento y esa oportunidad de relacionar la fe con la sabiduría. De este modo, dice, los libros sapienciales contienen la sabiduría humana de los libros históricos y la sabiduría divina, en que habían ido introduciendo los libros proféticos. Habían también, si ustedes se recuerdan, profetas de la corte. Todo esto abonó a que este género fuese enriquecido, ¿verdad?, con estos elementos, que es la sabiduría, viéndola desde un contexto divino, dándole ese carácter sagrado.
como literatura, dice, surgen y ejercen su misión en una de las etapas más críticas y difíciles en la historia de Israel, que es después del exilio babilónico. Como les decía anteriormente, hubieron muchas tradiciones, se conservan muchos escritos, sin embargo, empieza a compilarse y a tomar forma ya como género sapiencial después del exilio. Después dice de permanecer unos 50 años en el desierto, los israelitas vuelven a Judea, donde hubieron de soportar el yugo de los extranjeros, de los persas, de los lágidas, de Egipto y de los seleucidas de Siria y finalmente de los romanos. Ahora, ante esa situación, como ya bien lo hemos visto, ¿verdad?, surgen diferentes interrogantes. ¿De dónde quedaban las promesas sobre la perpetuidad del reino davídico? Estas preguntas se las habían hecho también los apocalípticos, como ya lo hemos estudiado. Ahora, a estas preguntas se les da una respuesta de diferentes connotaciones. Los apocalípticos, por un lado, tratan de interpretar su realidad hablando de un fin eminente, ¿verdad?, junto con la escatología. Pero también estos sabios se van a unir para dar una respuesta a su realidad desde su perspectiva. Dice acá, el autor de Eclesiastés se quejará amargamente de las injusticias sociales que los poderes extranjeros, lejos de luchar contra ellas, daban lugar a las mismas. Esto es lo que ellos entienden, vean, ante la situación que ellos les está tocando vivir, ¿verdad? El despojo, el desarraigo de su nación, el ser llevados y ser tratados como gente extranjera y pues quizás hasta de segunda categoría. Ellos empiezan a reflexionar, a pensar su realidad y tienen que dar una respuesta porque hay personas que ya están definidas ahí, están establecidas, no hay hasta ese momento una oportunidad de cambio, sino más bien, ¿verdad?, de ir ajustándose a la nueva realidad que ellos van teniendo. Sin embargo, no dejan el elemento que son pueblo de Dios. En el orden religioso, dicen, el destierro había dado lugar a una profunda reflexión que convenció a los israelitas de que su misión no eran las glorias terrenas y dio origen a una comunidad auténticamente religiosa que volvió al país de Canaán dispuesta a continuar el cometido para el que Dios les había escogido. Eso ya lo hemos visto también, ¿verdad?, con la familia de los macabeos, con el remanente que regresa, todas estas hazañas que tratan, ¿verdad?, de resguardar esa fe, esa promesa que habían recibido de Dios, el ser depositarios de la palabra de Dios, de una ley, les hace a ellos pues mantenerse en esa lucha de querer volver y dar continuidad a estas promesas que en su momento habían recibido. Iba creciendo, dice, el influjo del paganismo helenista, que se trata, dice, que trataba de suplantar las tradiciones israelitas, llegando incluso a la persecución contra quienes querían mantenerse fieles a ellas. Ustedes ya han leído, ¿verdad?, todas las situaciones que tuvieron que pasar ante esta helenización avasallante que se va dando y va entrando en todos los contextos, en todos los niveles de los judíos, a tal punto, bueno, que llega, ¿verdad?, a instalarse en aquellas capas de clase social alta, ¿verdad?, los sacerdotes, la gente que está puesta por el Estado, por las nuevas autoridades, son las que más rápido y más fácilmente van asimilándose a las nuevas culturas. Entonces esto, ¿verdad?, también por el otro lado, del otro grupo, que es la gran mayoría, se ve amenazada, siente esta amenaza, ¿verdad?, de que su fe se pueda perder, de que su fe pueda estar en juego ante esa situación que va avanzando drásticamente.
En esas circunstancias, dice, los sabios de Israel cumplieron un doble cometido para con el pueblo. Primero, dice, ellos fueron los guías espirituales, así como los apocalípticos se convierten en aquel refugio de estas personas que andaban buscando una respuesta, una esperanza de salvación para Israel, que van a retomar las ideas del mesianismo, como ya lo hemos visto. Ahora este otro grupo, ¿verdad?, que son los sabios de Israel, de igual manera se van a convertir en guías espirituales que en medio de las circunstancias antes descritas se mantienen vivos a la fe de los israelitas, sobre todo, dice, con toda su acción moralizadora frente al desaliento de unos y la apostasía de otros, ¿verdad? Cuando habla del desaliento, pues está hablando precisamente, ¿verdad?, de esa falta de ánimo de seguir la lucha contra la fuerte amenaza que representaban las diferentes culturas en cuanto a su identidad. Y cuando habla de la apostasía, precisamente, ¿verdad?, es difícil entender cómo después de que toda esta familia, por ejemplo, de Judas Macabeo con sus hijos van tratando de avanzar, tratando de luchar por mantener a su pueblo, su identidad, su fe, sus escritos, sus culturas, sus tradiciones, y que en un momento alcanzan, ¿verdad?, esa victoria, más adelante, ¿verdad?, serán sus descendientes los que precisamente van a caer y van a ser vistos así como apóstatas cuando hacen la alianza, ¿verdad?, con la cultura helénica, y pues nace, ¿verdad?, la familia, o surge, ¿verdad?, el llamamiento de lo que nosotros ahora conocemos como la familia asmonea. Para estos judíos de una identidad bien definida y que la querían resguardar, ellos se convierten en apóstatas. Y atrás, que son humanistas, ¿vea?, porque a través de la razón, del pensamiento, van a retomar esos valores que son comunes tanto a judíos como a paganos o a gentiles, y de eso se van a valer para hacer esa relación con su religión, en este caso con el judaísmo. La mayor parte, dice, de sus consejos son normas de sabiduría y prudencia humana, pero hay, dice, a lo largo de sus libros una serie de principios religiosos que dan la tónica espiritual a sus obras. Ya decíamos anteriormente cómo es que esta sabiduría se va a entender como una sabiduría escrita por hombres, ¿verdad? Por ese lado, ese es el componente humano, pero que también se va a ver como una sabiduría sagrada. Señalaron, dice, la conducta práctica a seguir en las diferentes circunstancias de la vida de acuerdo con la fe tradicional. Bueno, ya estamos acá, ya no podemos regresar, dicen ellos, ahora tenemos que aprender a vivir acá, en ese nuevo lugar, en esos nuevos tiempos que nos ha tocado, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a vivir? Bueno, vamos a vivir una vida diaria, sin embargo, no podemos dejar de lado nuestra fe. Y pues eso es lo que nosotros encontramos, ¿verdad?, cuando leemos a un Filón de Alejandría, un hombre muy erudito, muy sabio de su tiempo, muy reconocido. Pero cuando vemos a Filón, precisamente es un personaje muy reconocido tanto en la corte ptolomea como dentro de la misma comunidad judía. ¿Y cómo es conocido? De ambos lados es conocido como un sabio, como un erudito, ¿vea?, porque mantiene su fe, mantiene su religión, pero también tiene ese acercamiento con la nueva cultura, ¿verdad?, con la ciencia de ese tiempo que se está desarrollando, que ellos van teniendo ese conocimiento. Entonces, pues ahí vemos, ¿verdad?, cómo se convierte estos sabios en personas que precisamente se toman la tarea de ayudar a vivir, ¿verdad?, una cotidianidad
en un contexto extraño o extranjero, pero también resguardando su fe. La sabiduría, dicen los sapienciales, es profundamente humana. Los sabios deducen sus enseñanzas de la razón y la experiencia. Entienden que es un don de Dios que posee la sabiduría infinita y es origen de toda la sabiduría humana. Y es fundamentalmente moral, ¿bien? Si bien muchas sentencias son meras normas de conducta práctica sin relación directa con la religión, los sabios se esfuerzan, dice, por conducir a los hombres por el camino de la virtud y tratan de apartarla de todos los vicios. Eso es lo que precisamente encontramos en Proverbios, ¿verdad? Pero también hay otra literatura que es deuterocanónica para nuestro caso, como el libro de la sabiduría, como el eclesiástico o el Sirácida, ¿verdad? Que también se llama así, que precisamente rescata esos elementos, ¿verdad? Entiende que la sabiduría es algo que viene de Dios. En ese sentido, ellos como pueblo de Dios, como judíos de la diáspora, se van a atribuir que esta sabiduría se les es dada gracias a que precisamente son el pueblo de Dios y que tratan de mantener en este contexto de tierra extranjera esta esencia. Y pues también vamos a encontrar, ¿verdad?, ese carácter moral. Por eso los libros que vamos a ver en esta semana precisamente tienen ese talante, ¿verdad? Esa connotación de una vida de sabiduría, ¿verdad?, de una práctica de sabiduría, pero también una práctica ética. Y vamos a ver a través de los libros de sabiduría, de eclesiástico, de Tobías, cómo esta sabiduría se reconoce que viene dada de parte de Dios. Ellos entienden que son los hombres, ¿verdad?, quienes las escriben. Ya no ven tan pegado, ¿verdad?, ese elemento de una revelación, como bien lo habían entendido con algunos fragmentos del Pentateuco, con algunas tradiciones orales que habían recibido. Van sacudiéndose ese elemento. Ahora entiende que hay sabios dentro del pueblo, hombres de carne y hueso, que también reciben de parte de Dios esa palabra, esa revelación. ¿Con cuál intención ahora? Ahora ya la intención ya no es darle directrices de cómo va a ser el culto, de cómo se van a presentar las ofrendas, de cómo se tienen que organizar las familias o los clanes, sino más bien ahora estos hombres de carne y hueso son llamados, son elegidos por Dios para hacer esta reflexión y escribir el producto de esa reflexión, ¿verdad?, en este género, con la intención de que se convierta en esa didáctica, en esa enseñanza práctica, y que todos puedan tener acceso a entender cómo deben de vivir hoy día, ¿verdad?, que están fuera de su tierra. También es importante rescatar que es aquí donde el judaísmo se convierte en una religión monoteísta. Por eso es que también vemos que la literatura sapiencial tiene muy marcado el tema del monoteísmo, ya que los escritos de los sabios se encuentran impregnados de las creencias religiosas israelitas y especialmente sobre la idea de un solo Dios, Señor absoluto del universo, y también rectilíneamente progresiva, es decir, tanto la doctrina sapiencial y en la dogmática, sobre todo en la moral, como en la forma literaria de la mera sentencia a lo largo del razonamiento. Es decir, esta sabiduría que tiene que ver con la ética y la moral es progresiva, no está definida o terminada de una vez, sino que puede ir desarrollando, puede ir creciendo, puede ir avanzando, se puede ir produciendo mucho más. Por eso es que tenemos dentro de este género sapiencial una variedad de escritos que ahora nosotros los hemos clasificado como unos canónicos y otros extracanónicos.
y dentro de los extracanónicos, los que hoy nosotros estamos estudiando, que son los deuterocanónicos. ¿Vea? Porque ellos entienden que estos sabios están, ¿verdad?, siendo dirigidos por Dios, llevados para enseñarles cuál debe de ser la vida diaria, su comportamiento en todos los aspectos de la vida. Y en ese afán, pues, surge mucha literatura, pues que ahora nosotros la estamos conociendo acá. Bien, vamos a quedarnos hasta acá. Espero que puedan ustedes escuchar esta clase, revisar la información y con los temas que vamos a ir viendo durante la semana, la lectura principal, la lectura complementaria de igual manera, vamos a ir reforzando. Como ya saben, cualquier duda o comentario pues pueden dejarla ahí en el foro de participación o en el de dudas también, para poderles resolver y poderles atender. Gracias, ¿verdad?, por este tiempo, y será hasta la próxima ocasión que podamos compartir. Saludos y bendiciones a todos.